Muy buenas tardes a todos. Qué bueno terminar un día de Torah, con Torah y empezar un nuevo día para que Baruch Hashem, cuando se nos pregunten, Shammai, Kabbat y Tim la Torah, dedicaron tiempos fijos de Torah, Baruch Hashem pudiéramos decir sí. Teníamos 15 minutitos entre Minjá y Arbit y no nos perdíamos ese tiempo. Baruch Hashem, que podemos estudiar acerca de Gesed, de hacer Sedaká y Gesed. Dicen de Sidnaba Basalí alaba Shalom que cuál era el tema preferido de él de estudiar en medio de Minjá y Arbit, Musar, que lo que se debería estudiar en este tiempo es Musar. ¿Sí? ¿Por qué? Baruch Hashem, siempre es bueno estudiar Halajá, siempre es bueno estudiar Torah, pero la Torah, el estudio de Torah debe ir acompañado, Baruch Hashem, de estudio de Musar. Dice Rav Jacob Hillel, un gran Mekubal de Jerusalén, bajo los escritos de Larissa, bajo la opinión y comentarios de quien hubiera sido su más grande discípulo, Rabbi Jaim Vital, alaba Shalom, que justamente el, el estudio de Alajot, el estudio de la Torah, da una prenda en el ser humano, le da una prenda al alma. Esa prenda se conoce como Haluká de Rabanán. Sí, cada estudio de Torah, cada estudio de Alajá, todo da una puntada más en esa Haluká de Rabanán. Nos dice el sagrado Ari, alaba Shalom, que cualquier cosita en esa prenda la rompe. Cualquier cosa. Rompe la jaluca de Rabanán. ¿Sí? Cualquier cosita que hagamos en este mundo la mancha. Entonces necesitamos otro traje, Baruch Hashem, que proteja la jaluca de Rabanán. ¿Y cuál es ese otro traje que tenemos que hacernos? El de Musar. El Musar, digámoslo así, es como que un poquito más grueso. El Musar es más grueso, ese traje, y Baruch Hashem, el Musar va a proteger todo nuestro estudio de Torah, todo nuestro estudio de Halajá, todas las misbot que hacemos, ¿vale? Baruch Hashem. Ahorita aprendí un concepto antes de comenzar para Baruch Hashem compartirlo, transmitirlo, qué bueno, ¿sí? Y es esto para las personas que están casadas, que tienen esposa, esposo, Baruch Hashem. ¿Cuáles son los lugares normales donde, no, esa la cuento en otro día. Pero dice que el secreto de tener Shalom Bait, de que haya paz en el hogar, es uno fácil. Dice, Baruch Hashem también, una mujer feliz quiere decir que la Shejinah mora en el hogar y que todo está bien, ¿sí? Pero hoy aprendí uno tiene que ser Selem Elohim. Veo que ya Shmil Yasbir, ¿qué es Selem Elohim? Selem es. Creo que es rostro. No, Selem. Faz. ¿qué es Selem? Selem es sombra. Como una faz, una sombra. ¿Quieres Shalom Bay en tu casa? Selem Elohim. Es una sombra La de... imagen de Hashem. Exacto, Kol HaKavod Mordejai. Tienes que hacerlo. ¿Qué significa eso? Es un concepto complicado. Facilísimo. Pónganos su mano entre una superficie y la luz, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que uno es la sombra? La sombra es el que viene después, ¿no? Entonces, ser Selem Elohim es deja actuar primero a Hashem. Sé tú la sombra. Quédate atrás. Porque cuando tú vas primero, cuando tus intenciones van primero, cuando tus reacciones son las que van primero, todo va mal. Pero si tú dejas que Hashem vaya primero en todo, al tratar una situación, al tratar cualquier cosa, Baruch Hashem, va a ir todo bien, de maravilla. ¿Listo? Estamos estudiando. Dime. Shiviti Hashem Klenek Damid Kimi Valemon. Te he puesto Hashem delante de mí siempre y contigo a mi derecha, no voy a caer. ¿Sí? Hay que poner primero a Hashem siempre delante de las cosas, de las situaciones. Muy bien, estamos estudiando Baruch Hashem Alajot de Maaserot y Terumot. ¿Listo? Aquí hay cosas muy interesantes. Terminamos el show pasado con respecto si se pueden comprar libros de Torah con el Maser. Ya aprendimos que sí se puede, solo que hay
un detalle. En el libro debe quedar marcado que ese libro se compró con Maaser. Y la persona que compró libros con Maaser debe dejarlos disponibles para que otras personas se puedan beneficiar. Si la persona se compra un libro con Maaser, pero no deja que nadie lo utilice, y lo tiene por allá guardado en la casa, ¿sí? Correcto, no es Maaser. No se considera como Maaser. ¿Listo? Importante. Baruch Hashem. Aquí hay una pregunta en el libro A Todo Dar de Jajam Amram. ¿A quién le debo dar el Maaser primero? O sea, ya aprendimos también que Maaser se cumple, Baruch Hashem, cuando nosotros designamos, separamos el Maaser. Llega la ganancia, la persona hace la separación, donde tiene que hacerlo, cada separación, ahí ya de por sí empezaste a cumplir el Maaser. Ya solo hay que, Baruch Hashem, destinarlo. ¿A quién se le va a dar? Dicen nuestros jajamim que el tema del diezmo hay un orden de prioridades. Y esto se aprende de un pasuk. Dice, Ki yebeja evión, meja dajeja, beja sheareja, bearceja. Ahí están ahí están todos en orden. Cuando haya un pobre entre ustedes, y sea alguien de entre tus hermanos o de alguien de tus puertas. Entonces nos dice Jajam Amram, cuando haya un pobre entre ustedes, se aprende que mientras más pobre, hay que ayudarlo antes. De entre ustedes, de entre Am Israel, ¿sí? Maaserot, Beterumot no son justamente entre las naciones. Ves a alguien en la calle, alguien necesita, dale, pero tiene otro nombre, eso se llama Gesed. Eso no es Maser. No cojas del Maser para eso. El Maser es dentro de Am Israel. ¿Sí? Lo mismo, Termot, Maserot, Sedakot. ¿Quieres ayudar a alguien? Ayúdalo, ya lo hemos hablado varias veces. Está bien, cómprale algo de comer. Se llama Gemilut Hasidim, pero eso no es Sedaká. Sedaká a los pobres de tu pueblo. Es una genialidad acá para los judíos. Correcto, da Karatatov, da Shalom entre nosotros y las demás naciones. Está escrito en el Mishneh Torah que tenemos que ser condescendientes, ayudar a las personas que viven en medio de nosotros, que no son de nuestro pueblo. ¿Por qué? Mi penedar que shalom. Por causa de que hagamos un camino de shalom entre todos. ¿Sí? Interesante, en el Mishneh Torah está escrito que a la hora, por ejemplo, todos vemos que tenemos la mitzvah de enterrar un ser querido. Eso se llama mitzvah met. Un met mitzvah. Hay un muerto y es mitzvah para nosotros enterrarlo si es judío. Se pregunta Rambam si también, por ejemplo, sabemos de la condición de un goy cercano. No es judío, es un goy cercano y no tiene recursos para ser enterrado. ¿Sí? Rambam legisla que deberíamos, dependiendo de la cercanía de ese goy y dependiendo obviamente también de lo que pudiera provocar la enemistad de todo el pueblo o de su familia para con nosotros, deberíamos ayudar a enterrar. Pero aún esa mitzvah de ayudar a enterrarlo sigue siendo Gesed. No es acá. ¿Listo? Entonces, primer orden, conforme al Pasuk, esto está en Devarim 15. Dice, ya aprendimos qué diferencia hay entre el Dal y el Evión. Ya la vimos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien recuerda en el chat? Baruch Hashem, tenemos 14 personas estudiando Torah. 14 es igual a la geometría de David Melech Israel. Hay Bekayim. Sí, qué bonito. David, la palabra David tiene que material 14, somos 14 estudiando Torah. Entonces, ¿alguien recuerda qué diferencia hay entre Dal y Evión? Es así de fácil. También tiene que ver con pobre. También, ambos términos es pobre. Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dal nació pobre. ¿Puedo yo? Dale, Meir. Uno es el que era rico de primero y luego se quedó pobre. Y el otro, Evión, si no mal recuerdo, es el que ya nació pobre. Al revés. Dal, el que nació pobre, y Evión era rico. Y se quedó pobre. Dana se Nuestra pobre. Sagrada Torah nos dice algo precioso. Dice, al Evión, al que se volvió pobre, ¿sí? La Torah te enseña, la Torah te exhorta a que le ayudes al punto
de que lo haga sentir en el nivel que estaba. Es decir, si él como Evión, anteriormente, él justamente andaba a caballo, quedó pobre. ¿Quieres ayudarle, verdad? Dale un caballo. Así como cuando él era rico. Cuenta la Guimara que incluso Ribí Akiva, para ayudar a sentir a un Evión como él se sentía antes, corría detrás de él. Así como cuando él tenía también la persona rica tenía sus sirvientes que corrían detrás de él, también él hizo lo mismo para hacer sentir bien a la persona. Es decir, que ese de acá no es lo que me sobra, ese de acá es lo que necesita la otra persona. En este caso, pues el Evión. Entonces, bueno, dice, y Evión, si hay un pobre entre ustedes, se aprende que mientras más pobre, primero. Segundo, después dice, Mejad ajeja, uno entre tus hermanos. ¿A quién sigue? Al que está más cerca de ti. Ya lo hemos aclarado varias veces. Seguro que ayudar a Israel, que maravilla, mandarse de de Israel a causas Baruch Hashem grandes. Sabemos que hay que apoyar a Israel. Baruch Hashem con todo lo que pasó del 7 de octubre, ¿sí? Los Hatufim, todos los secuestrados. En un momento tal, la guerra que se está viviendo al norte de Israel, que todas las personas que están en el norte, que limitaban con el Líbano, tocaba colocarlas más al interior del país. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo personas que tuvo que alojar a otros Yehudim en sus casas, porque se estaba peleando la guerra en un frente en el norte, que era difícil que ellos siguieran viviendo allí, ¿cierto? Eran atacados. Eran atacados. Entonces, Baruch Hashem, justamente, ¿a quién ayudas primero? A tu hermano. Ayudas al que está cerca de ti. Y está bien, bonito. Y está, como dijimos, está bonito preocuparnos también de Am Israel. Pero no hacemos mucho si primero vamos y nos preocupamos por aquellos que están en Am Israel y no nos preocupamos por el que tenemos al lado. ¿Listo? Y después dice, Bejat Sheareja, y alguien entre sus puertas. Y ahí aprendemos, Aniyei Ireja Kodmin, los pobres de tu ciudad van primero. No, es que quiero ir por los pobres de Rusia, con los pobres de Rusia, de Ucrania. Allá también hay Yudim, ¿cierto? Primero, preocúpate por los Yudim de Colombia, de Villavicencio, de donde te encuentres. Hay un conducto regular. Entonces, ¿por qué nos dicen que hay que ayudar a la gente más cercana primero e irse expandiendo a medida como vaya siendo posible? Es decir, la familia está antes que los vecinos están antes que los habitantes de la ciudad, y así sucesivamente. Afirma el Shah. ¿Quién es el Shah? Sifte Cohen, en nombre del Baj, un posee halágico increíble, que los pobres de la ciudad donde uno vive están antes que los pobres de la tierra de Israel. No soy yo. Aquí lo dice el Baj, el Shah, la Torah, Kedoshá, lo dice Jajam Brahmanilla. Los de tu casa están primero, los de tu ciudad están primero. Pero hay quien discute esto y opina que los de Israel van antes, aunque no vivamos allí, ya que están en categoría de nuestra tierra. También interesante. ¿Cuál es nuestra tierra? Israel, están dentro de nuestras puertas. Solo que nosotros no estamos allá. Pero Baruch Hashem, empezar con el que tú sabes que tiene alguna necesidad. ¿Qué pasa si pierdo o me roban el dinero del Mazar? Ya le estoy reuniendo, estoy separándolo, estoy apartándolo, tal, demás. Y un día llego a la casa, Barminan lo robaron. Barminan se perdió. Si la pérdida es por negligencia, es que los dejé ahí al lado de la ventana, con la ventana abierta. Se tiene que reponer de su propio bolsillo. Ah, no, usted fue negligente, ¿por qué lo deja ahí? Todo el mundo pasa. Pero si se lo robaron o se lo dio a un tercero para que lo entregue y esa persona lo perdió, no hay obligación de reponer. Hashem ya lo tomó. Hashem ya lo designó para alguien. ¿Sí? Ese todo Hashem. Kama todo Hashem. ¿Cierto? Hashem fue bueno, ya Hashem lo destinó. Dice el Tureben que está exento de reponer porque nada puede obligarlo a algo que no fue su culpa.
pero que de todos modos sea repuesto el dinero a donde se asignó por Dinei Shammai, ¿sí? Para que sea una cuenta en los Shammai. Dice así el Torah Eben en Teshuvah. Baruch Hashem, la próxima semana vamos a continuar, pero con leyes del Homesh. Recordar, ¿cuál es la diferencia entre Maser y el Homesh? Para que vayamos adelantando un poquito. El Maser es el 10 y el Homer es el 30. ¿Cuál acabó? Hay personas que dan el 20, pero obviamente eso es una medida de confianza, de Emuná y Bitajón en el Creador, hacerlo proceder de esta manera. ¿De acuerdo? No es que sea una obligación. O sea, digamos que cuando uno quiera el Homer no es, hoy doy el Homer, pero ya mañana no. No. Es como el tema del encendido de las velas de Shabbat. Hay mujeres que ya, hay un horario para encender, ¿no? Entonces está el horario que son 18 minutos antes de la Shekia, de la puesta de sol, o 22 minutos antes de la puesta de sol. Y hay damas que dicen, yo quiero regalar 10 minutos más, Porque 15 minutos. o 15 minutos más. Entonces ellas encienden, o sea, más los 18, 15, o más los 22, 15, De hecho, o una hora antes. de hecho en la aplicación de MD, si te has dado cuenta que uno cuando pone el horario para el encendido de velas, le sale a uno que si lo pone los 15 minutos antes o no, y él ya la acomoda a Correcto. los 15 minutos antes. Correcto, uno puede, ¿y eso qué es? Eso hace parte de una misma muy bonita. Todos tenemos que aprenderla, no solo las mujeres, los hombres también. Tosef Shabbat. Añadir un poquito del Shabbat, de la santidad Shabbat, a la semana. Alargar un poquito el Shabbat. Sí, Shabbat empieza técnicamente cuando se encienden las velas. Sí, 18 minutos antes de la Shekia. Pero si puedes añadir 10 minutos más, 20 minutos más, obviamente no puedes añadir 4 horas más y ese tipo de cosas. Pero una persona que ya actúa así, no puede cambiar al otro Shabbat, no, venga, a los 18 minutos. Y así añadió 10, es 10, Liulan Baed. Si añadió 15, es 15 Liulan Baed. Y ideal es subir. En cuestiones de santidad, como dijo B de Gilel, que dijo, cuestiones de santidad, disminuimos, no, siempre aumentamos. Entonces vamos a aumentar de ahí nos quedamos. Lo mismo también con el tema del Maser. La persona va a dar de Maser, pero el día que ya dé el Homesh, que se acostumbre a dar el Homesh. ¿Listo? Baruch Hashem. Muy bien. Vamos a estudiar un poquito de las ventas. ¿Sí? Hay infinidad de temas en el Mishneh Torah que debemos de recordar, de estar recordando. ¿Sí? Y donde realmente se puede recordar más la Torah que Kedushá. Son con nuestras transacciones comerciales. Son con nuestro día a día, cómo manejamos los centavos, los pesos, el dólar, cómo somos con la gente, cómo somos en nuestros negocios. ¿Sí? La Torah Kedushá es muy importante en el Shul, en el Bet Knesset, el Bet Sefría, ¿sí? Pero el verdadero reto es fuera de estos 4 muros, ir a aplicar la Torah, ¿cierto? ¿Y dónde se aplica más? Con lo que nos cuesta, con el dinero. Cuando hay que reponer algo, por ejemplo, cuando hay que pagar más, Baruch Hashem, aunque uno salga perjudicado, como dice el Mishlei, cumple su palabra aunque salga perjudicado. Uno hace un negocio con alguien, fija tal cantidad y después se da cuenta, no le gano mucho, no entré en pérdida, pero ya hice tu palabra, Sadir, ya hay que cumplir el negocio y hay que hacerlo. ¿Mm? Ahí es donde se cumple la Torah. Entonces vamos a ver a Lejot Mejirá de leyes de ventas. Baruch Hashem, ya habíamos visto algunas, voy a adelantar un poquito. Capítulo 2, vamos a ver desde el capítulo 2 y el capítulo 3. Con respecto a ventas, negocios. Bueno, antes del capítulo 2, si un hombre vende una casa a otro y le entrega la llave, es como si le dijera, ve y toma posesión de la casa. ¿Cómo puede adquirirse el dominio cerrando la casa con llave? Si, por ejemplo, un hombre vende una casa o un patio o una puerta abierta, el comprador la cierra con llave y luego la vuelve a abrir, con ello ya efectuado un quinián, hay un acto de posesión de la casa. ¿Por qué hacemos un acto de posesión de esta manera? La Gemara es clara, porque con un quinián normal es que tú muevas el objeto. Y un libro es fácil de mover, un animal es fácil de mover, una casa. Por eso decimos bienes inmuebles.
no se pueden mover. ¿Sí? ¿Cómo se adquiere un bien inmueble? Es cuando tú haces un acto de adquisición, como abrir o cerrando algo que ya es tuyo, ya que fue hecho por uso efectivo de la propiedad. Pero Sheni, Evet Kenani, Harehu Bekarka Lekenia. Un esclavo cananeo es como un bien inmueble en cuanto a la adquisición del título de propiedad y puede ser adquirido por el pago de dinero, por una escritura de venta o por un acto efectivo de posesión. Hoy en día no adquirimos esclavos. Hoy en día no hacemos, pero hubo un tiempo donde sí adquiríamos, ¿cierto? Recuerden que la Torah habla de un esclavo hebreo y habla de un esclavo cananeo y que debía haber una diferencia, ¿cierto? No podías tratar a tu hermano, al esclavo hebreo. ¿Cuándo se tenía un esclavo hebreo? Él se vendía a sí mismo, ¿por qué? Porque tenía una deuda muy grande, ya no podía pagarla. Entonces ahora tenía que pagarla con años de trabajo. Pero la Torah nos dice que teníamos que tratarlo, wow, fenomenal. Techo, comida, que él coma primero, ¿qué más? Prendas. ¿Le podía pegar? ¿Le puedo pegar al esclavo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no le pego? Porque si no se puede ir a un amigo, o sea. Correcto, sí. Hay situaciones donde dependiendo del daño que se le causara, él ya salía libre. Y cuando salía libre y se le indemnizaba, se le daba dinero para salir también. O sea, nos estamos dando cuenta que era casi como el modelo hoy en día de trabajo hacia otra persona. ¿Cierto? Es muy parecido, la persona sale, pero no, la Torah nos llama a que fuera con clase, que lo tratáramos bien, que le ayudáramos a ese esclavo. Pero aquí, en este caso, nos está hablando de Levet Kenani. Hoy en día no hacemos esto. Umahu, dice inciso 2, Umahi, perdón, Hazaka Bekenian Abadim, dice que constituye un acto de posesión de un esclavo hebreo. Ya vimos la casa, pero cuando se reconocía que hubo la adquisición de un esclavo hebreo, de un esclavo kenaní, cuando se utilizan en la manera que se suele emplearles. ¿Sí? Alguna vez alguien me dijo que la esclavitud no es física, esclavitud es mental, igual que la pobreza es algo mental. Si lo pensamos de alguna manera, la persona que se siente, que actúa o que trabaja para otro como un esclavo, se está viendo a sí mismo como un esclavo. Y así pudiera ser en el contexto laboral. Algo chistoso que me contaba Tubit, que hablaba con el Rapox de allá, que era que le decía, si va a contratar a un Bajur Hasidim, o sea, tiene que tener en cuenta que si lo contrata, él no va a ir con la mentalidad que va a estar ahí llorando a él, sino que va a ir, va a aprender el negocio y luego lo va a montar uno igual, o mejor lo va a mejorar tal vez. Pero no va con esa mentalidad, vamos a estar aquí llorando a él, no, él va a montar No como el no judío, no como el goy. No, aquí tengo ya, se aferra a lo que trabaja 20, 30 años, 40, y después se pensiona y solo quiso hacer eso en su vida. No, el yudí no es así. Empezando por algo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una persona esclava y una persona libre? Entre una persona que puede decirse que trabaja para alguien, que es esclava de alguien, y alguien que es Ben Jorín. ¿Qué diferencia hay? En que el Ben Jorín es dueño de su tiempo. Si tú no eres dueño de tu tiempo, tú eres una persona esclava. Es el caso de los trabajadores salarios de una empresa. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se dice que hubo la adquisición de un esclavo? Rambam dice, cuando la persona se comporta como un esclavo. Cuando se le hace hacer un trabajo. Entonces, bueno, sigue. Un animal grande o pequeño, ¿cómo se adquiere? Fácil, tomándolo. Cuando se coge. Entonces, viene una pregunta. Estamos en Shabbat. Y hay alguien que está en el terreno público y encuentra un hermoso gatito. Ajá, o Y sea, lo coge. Dice, esto está muy bonito, este gato en Shabbat, un yudí. Y coge el gato. que hay dos cosas, ¿no? O sea, uno está solo porque
Primero, bueno, digamos que para mí, yo me lo aplico a mí, ¿no? El gato para mí es como es, para Sí, mí, tiene tuma, el ¿correcto? toma, entonces Shabbat sería como muxia agarrarlo. De hecho, todo gato en Shabbat es mukse agarrarlo. Entonces, primer problema. Segundo, está en terreno público. Está en terreno público y como lo están en terreno público, si lo van a hacerlo, pensarán que cuánto lo están cargando. Ajá, muy bien. Tiene el tema de tuma, que ahora acabamos de aprender. También solo a veces agarrando algo, tomando algo, puede ser que lo adquirió. Entonces, adquirió una posición en Shabbat. Interesante. ¿Listo? Dice, ¿cómo puede ser adquirir un animal mediante su aprobación? Dice, huelga decir que si el comprador asusa al animal y éste se mueve, o si lo monta y el animal se mueve con él, ello de por sí implica la adquisición del dominio. Pero aún si el adquiriente llama al animal y éste acude al llamado, o si le pega con un látigo y la bestia corre ante él, igualmente el comprador adquiere su dominio siempre que esa acción tenga lugar en presencia del vendedor. Entonces, pensemos por un momento. Alguien está vendiendo perritos, ¿sí? Miren lo delicado a veces también de las situaciones y el pensamiento, la shkafa. Alguien está vendiendo perritos, pasa por allí, y es un yudí que está vendiendo los perritos. Y pasa por ahí otro yudí, el yudí, ¡ah, tan bonito el perrito! Y empieza a llamarlo, ps, 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 y el perrito va detrás de él, puede ser considerado una adquisición. El otro yudí le dice, bueno, hagan. El animal se le coste. Él lo llamó. Ya ahí toca entrar en terreno de la Guemará, de lo que habíamos hablado, de que si la mercancía sigue en posesión de la persona, no sigue en posesión de la persona, cuánto tiempo desapareció, si ya está en las manos del otro, Baruch Hashem. Capítulo 3. Conforme a la ley de la Torá, el título de propiedad del ganado y de bienes muebles se adquiere mediante el pago de dinero. Tan pronto como efectúe el pago, el comprador adquiere el dominio de la cosa y ninguna de las partes podrá retractarse. Hubo entrega de dinero, hubo entrega del objeto, no se retracta. ¿Sí? Lastimosamente nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hay veces que damos mercancía a consignación. No, 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 después me lo paga. ¿Sí? Y entonces asumimos que ya lo vendimos, no nos ha dado ningún tipo de dinero, la otra persona devuelve, o no, yo me lo tengo que pagar. Oiga, lo usó un mes. Esto si digamos, si uno lo hace con un gol, pues ya puede decirse que perdió, ¿no? Porque con un Correcto, gol no se confía, ¿no? correcto. Entonces, Ahora, es más delicado el tema de negocios con un goy que con un judío. Cuando un judío le queda mal a otro judío, el judío va a decir, fue Rubén, fue Ploni. Cuando un judío le queda mal a un gentil, el gentil no va a decir, fue Rubén. ¿Qué va a decir? Esos judíos, no sé qué. Es más delicado que darle mal a un judío. ¿Decías algo, Meir? ¿Tienes una pregunta? Sí, Ravi, una pregunta. Normalmente esto pasa con mi esposa una vez. Estamos un Shabbat, salimos, no recuerdo por qué motivo, y ella estaba así haciéndole a un perrito, como usted dijo, como llamando al perrito. O sea, la intención no era llevarnos al perro a la casa, pero sí, el perro nos siguió todo el camino. O sea, eso se contaría como, tengo que cuidarme de eso también. No, bueno, nos preocupamos mil por mil si hay una venta, si hay una venta y sin quien está vendiendo es un yudí, porque obviamente son nuestras leyes. Es la forma como el Rambam en el Mishneh Torah decidió que como iba a estar la halajá. Sí, si pasa con un goy, pues el goy va a decir, ay, me están consintiendo el perrito, no hay problema. Sí, y obviamente depende del día que es, del día que sea. Obviamente también, Baruch Hashem, en Shabbat, recordar, nosotros no podemos sacar a pasear al perro en Shabbat. Por eso es que un yudí no sería indicado que tuviera un perrito, a no ser de que lo tenga en una finca, ¿no? Que pueda correr libremente, además todo. Tenerlo en un apartamento, sacarlo en Shabbat, entrarlo, pudiera considerarse seida, está cazando el animal.
y muchas más otras cosas, Muxe, que está transportando el Shabbat, no, arruinan un montón de cosas. Entonces dice, sin embargo, los sabios dictaminaron que el derecho de propiedad de los bienes muebles se adquiere levantándolos para tomarlos o arrastrándolos, es que sí, cuando no sea factible, alzarlos. Como dijimos, cómo adquirir una vaca, cómo adquirir un caballo, jalamos hacia nosotros. ¿Por qué instituyeron los sabios esta norma sobre bienes que se mueven? Fue una medida preventiva para el caso en que la cosa comprada y pagada por el comprador se pierda accidentalmente. Por ejemplo, estallar un incendio y el objeto comprado se quemase, o bien si este fuera robado por ladrones, el vendedor podría demorarse y no esforzarse por salvar la cosa si su dominio recayera por el comprador. Por lo tanto, los sabios dispusieron que la propiedad fuera del vendedor, a fin de que se preocupara por conservarlo y considerarlo responsable por su pérdida. Todas estas alajot, Baruch Hashem, que estamos estudiando antes de Rosh Hashanah, Baruch Hashem tienen el propósito de que miremos cómo hemos ido en los negocios. ¿Sí? Tenemos mercancía en nuestro poder que no hemos pagado, encargamos cosas que aún no se ha pagado. Por ejemplo, ¿qué cosas adquirimos o qué cosas, por ejemplo, también dicen de nosotros que usted me compró tal cosa, nosotros estamos negando tal vez esa propiedad? Baruch Hashem, que Hashem nos dé luz para prepararnos en cada asunto y asunto y que Baruch Hashem, conforme manejemos nuestro capital, nuestro dinero, seamos honestos, íntegros con el tema del dinero. Baruch Hashem asimismo nos va a ir. El Parashá pasada, Shoftim, dice algo impresionante para terminar allí. Dice, Tamim teje Adonai Elohej, íntegro serás con Hashem. ¿Sí? Y justo está en el contexto, esta expresión está en el contexto de no invocar ni hechicería, ni brujería, ni cosas raras, ¿sí? Las 10 expresiones o niveles de brujería, hechicería, lo que me estabas contando, y está dentro de ese contexto. Rashi nos enseña que es para entender qué es ser íntegro, no tengas que conducirte bajo las costumbres de los pueblos, de que quieren adivinar cómo me va a ir mañana, cómo será mi suerte, encontraré esposa, no tendré esposa. No hagamos eso, seamos también seamos íntegros delante de Dios. Y obviamente también ser íntegro tiene que ver también con nuestros negocios, nuestras finanzas, ser gente con la gente, el otro no es no oprimir a ninguna persona. Y recordemos que oprimir no solo es con palabras, dijeron los sabios, sino también con dinero. ¿Hay algún comentario o pregunta o seguimos con Arvid? Bueno, Baruch Hashem, vamos a seguir con Arvid. Entonces, por favor, el Cana, haz los honores. Baruch Hashem.